Nosotros, generalmente los editores lo que hacemos es diferenciar lo que son los originales espontáneos, es decir, los proyectos de autor que los autores alcanzan a las editoriales como trabajo ya terminado, como texto que ya han escrito, de los originales a pedido, que son proyectos editoriales, es decir, que los propone la editorial y establece unas pautas para los autores con especificaciones, ya tiene prevista una serie de documentos en su etapa de preedición, como la maqueta, hay una colección probablemente en la que se inscribe ese nuevo libro, tiene una ficha descriptiva en la que caracteriza ese libro o esa serie que va a producir, y entonces encarga los originales a los autores a partir de esas pautas. En el medio hay matices porque hay, por ejemplo, proyectos de coordinadores autorales. Es decir, por ejemplo, profesores o investigadores que tienen un proyecto propio de hacer una publicación y hacen una compilación y ellos convocan a sus pares para que participen en esa compilación. Entonces, desde el punto de vista de la editorial, son originales espontáneos, porque es algo que lleva un coordinador autoral o un compilador a la editorial. Desde el punto de vista de los autores convocados, hay un pedido, un encargo, es decir, ellos tienen que escribir para esa nueva publicación con pautas más o menos precisas, es decir, según el caso, puede ser que se les dé pautas y en otros casos no. Y por otro lado tenemos las traducciones, es decir, que son originales en otra lengua, que ya fueron editados, ya fueron publicados y que la editorial universitaria contrata los derechos para traducirlos, con lo cual se transforman en nuevos originales que también tienen que pasar por un proceso de edición. Cada uno de estos grupos de originales tienen características diferentes, un proceso diferente y van a tener también diferentes problemas que los editores tenemos que enfrentar y ver cómo resolver. Bueno, hay una cuestión que ya, de la cual se habló bastante, sobre todo en la exposición de Marcela y en la de Gustavo Martínez, que tiene que ver con la propia lógica de la escritura académica. Es decir, los autores universitarios están acostumbrados a escribir determinados géneros y sus destinatarios y los géneros con los que trabajan son géneros con objetivos propósitos muy acotados, muy precisos y con destinatarios acotados. Es decir, si escriben una tesis, su destinatario principal es el jurado de la tesis. Si escriben informes de investigación, sus destinatarios van a ser los evaluadores. Si envían un artículo a una revista o un paper, sus destinatarios son sus pares, muchas veces los pares son los referees o bien las personas que ya conocen la disciplina, que son otros investigadores que están en el propio ámbito de trabajo. Entonces, por un lado no tienen entrenamiento para escribir para un público más amplio, que es lo que se suele requerir muchas veces en estas publicaciones, y por otro lado están acostumbrados a que el original ya está listo, que ellos ya han terminado su trabajo cuando lo entregan, cuando lo llevan a la editorial, ese texto para ellos ya está terminado. Entonces, a veces es difícil que hay toda una negociación, a veces bastante ardua, entre los editores y los autores, hasta que ellos puedan aceptar o comprender que en realidad el proceso recién se inicia, que hay todavía todo un trabajo que hay que hacer en comunicación con el editor para que ese original pueda avanzar en todas las etapas de las que consta el proceso de edición. Yo ahí copié un cuadrito que es una síntesis que hace Daniel Casani de una
comparación son conceptos de Linda Flower, que es una especialista en teórica de la escritura, en la cual ella trabaja desde un enfoque que se llama retórica cognitiva. Entonces está comparando como dos tipos de prosa, llama ella, de escritura, que son como dos polos también bastante extremos de tipos de escritura de escritores menos expertos y más expertos. Ella lo llama prosa orientada hacia el autor, o Casani lo traduce como prosa de escritor, y prosa orientada hacia el lector, o prosa de lector. Es decir, según las características de estos textos que producen estos autores menos expertos, son textos que tienen como principal función expresar lo que el autor está descubriendo de su propio tema. Es decir, es la expresión del autor para sí mismo, dice Linda Flower. El autor en ese texto está tratando de aclarar sus propias ideas. Entonces, desarrolla en el texto su propio proceso de descubrimiento del tema, por lo cual, como de alguna manera está dialogando consigo mismo, usa palabras que son propias de su idiolecto, que él las comprende, y no necesita explicitar el contexto, porque es casi como que es un lector de sí mismo. Sería el caso, Linda Flower lo compara con una descripción de una propia casa, que a veces a uno le pregunta a alguien, ¿cómo es tu casa? Entonces, hay diferentes estrategias para describir la casa. El caso de esta prosa orientada hacia el autor sería el caso de una persona que describe su casa al mismo tiempo que recuerda o imagina un recorrido por todas las habitaciones. Entonces yo puedo decir, bueno, mi casa tiene 2 plantas, entras por una escalera, subís y hay un ambiente grande que es un living, hay una puerta hacia el baño, otra hacia la cocina. Es decir, hago que mi interlocutor me acompañe en el recorrido imaginario que yo estoy haciendo. En el caso de la prosa orientada hacia el lector, ahí ya el autor tiene otro propósito. Es decir, su propósito es expresar, comunicarle algo al lector. Es decir, tiene presente el lector en la elaboración de su texto. Entonces va a usar un lenguaje común con el lector, compartido con el lector, y el texto no necesita tanto de su propia contextualización, puede ser autónomo porque evita dejar esos implícitos, esos supuestos que solo él entiende. Sería el caso, dice Linda Flower, de una descripción de una casa más abstracta, más conceptual, tomando el plano, por ejemplo, diciendo, bueno, mi casa tiene 90 metros cuadrados, tiene 3 ambientes, el living es rectangular, es decir, es una descripción donde se parte de la estructura de la casa o del departamento y que para el interlocutor es más sencillo de recordar. Pero, ¿qué es lo que pasa? La mayor parte de nosotros usamos la primera estrategia, la del recorrido, pero para el interlocutor poder recordar esos detalles que nosotros vamos mencionando a medida que lo describimos, es más engorroso, es más complejo. Bueno, en el caso de los originales de autores universitarios, esto tenemos que pensarlo que son como polos extremos. Hay muchos casos intermedios. Pero muchas de estas características de la prosa orientada hacia el autor son las que van a aparecer y con las que tenemos que trabajar. Ya no va a ser quizás algo tan personal de pensar en el lenguaje propio, subjetivo, de expresar el propio pensamiento, clarificárselo a sí mismo, pero sí tal vez usar un lenguaje más restringido a la jerga,
que correspondiente al ámbito acotado en el que trabaja el autor y tal vez siguiendo su propio descubrimiento del tema, siguiendo el recorrido que hizo de su investigación o el recorrido de la secuencia de las clases. Entonces, para pensar los problemas que aparecen en los originales a partir de quizás una falta de reflexión en el propósito y en el destinatario, en el lector, vamos a agruparlos en 3 tipos de problemas. Los que tienen que ver con la estructura del original y la coherencia interna del original, los que tienen que ver con la configuración del lector modelo, es decir, aquella figura que se construye en el discurso al cual el texto está dirigido, y los que tienen que ver con características genéricas y de registro del original que se presenta. Problemas de estructura y coherencia interna, es decir, es frecuente recibir originales que están mal jerarquizados, donde la información es desordenada, es confusa. Recién escuchábamos a Luis Quevedo, a Iván, a Daniela Tosti, es decir, a Daniela Verón, perdón, comentando las características de originales que frecuentemente se reciben, donde no aparece en el original una lógica interna del tema, sino que hay repeticiones, hay una organización confusa, desordenada. En algunos casos esto puede deberse a ese texto que le dio origen al original, es decir, el texto del cual proviene el original. Por ejemplo, si se trata de una investigación que se quiere transformar en libro, es posible que el original lo que haga es seguir ese recorrido de la investigación, desde que se pensó a pensar en el tema, los objetivos que se planteó el investigador inicialmente, los problemas que fue encontrando, cómo fue modificando su metodología, sus hipótesis, hasta llegar al resultado final. Y a veces ocurre que los objetivos que se planteó al principio se debieron modificar a partir de la investigación. Sin embargo, en el original, esa reformulación de los objetivos no aparece desde el principio. Es decir, se sigue el recorrido que hizo el investigador para llegar a sus objetivos finales, pero no borra esa primera parte narrativa de todo el recorrido que necesitó hacer. Es decir, se hace un texto más narrativo que expositivo y eso agrega información que no es pertinente para el lector, porque lo que se pretende es mostrar los resultados de la investigación y no todo ese recorrido que sería tema para otro público o para otro tipo de investigación o para un trabajo más epistemológico, heurístico, que tuviera que ver con otras cuestiones. Entonces se pierde un poco el propósito. Otro caso donde aparecen problemas de estructura interna y de coherencia son las compilaciones. Muchas veces los originales son compilaciones de textos ya publicados o escritos también como informes de investigación que tienen autonomía, ya sean del mismo autor o de varios autores sobre el mismo tema, pero que no fueron pensados como un conjunto para la publicación y no se leyeron unos a otros. Entonces, acá ocurre con frecuencia que hay muchas repeticiones de cuestiones básicas, se vuelven a definir los mismos conceptos, se vuelven a contar las mismas historias de cómo se llega a una determinada ley, supongamos que fuera un libro sobre legislación universitaria, y entonces todos los artículos comienzan definiendo las características de la legislación universitaria, las características de las normas, algo que mencionaba recién Patricia en algunos originales que se repite en el principio de cada uno de los capítulos de qué trata la investigación. Es un poco como, no sé si recuerdan esa película El Día de la Marmota, donde todos los días eran iguales, es decir, se empieza de cero en cada capítulo, el libro no empieza nunca, no hay progresión
repetición, porque vuelve a empezar en cada capítulo. Entonces, en ese caso hay que tratar de buscar, revisar el índice y ver cuál es la estructura lógica, orgánica de ese libro, para que pueda avanzar en torno al eje y no volver al principio, se reinicia en cada capítulo. Bueno, otro problema fundamental que aparece cuando no se reflexiona sobre el nuevo propósito, el nuevo destinatario del original, son los desajustes entre lo que llamamos, para diferenciar estos dos conceptos, el destinatario y el lector modelo. Es decir, son conceptos que están relacionados, pero que conviene diferenciar. Llamamos destinatario a aquel público al cual está dirigida la obra, es decir, aquellos a que se espera, que los editores y que los autores esperan que lean la obra. Es el destinatario final de la publicación. En cambio, el lector modelo, que es un concepto de Umberto Eco, es una figura que se construye en el texto, es una figura discursiva a partir de marcas lingüísticas, de marcas discursivas, que se puede identificar por el léxico que se emplea, por las estructuras, por los supuestos, por los implícitos, y que se puede detectar solamente en la lectura. Y con mucha frecuencia ocurre que por este tipo de recorrido que hacen los originales desde su origen en otros géneros y su transmigración a un nuevo género editorial, que puede ser un manual o puede ser un libro de divulgación o una colección de ensayos o de artículos, se pierde, es decir, se desajusta el destinatario, las características del destinatario final de la obra con respecto a lo que está construido como lector modelo. Es decir, hay que volver a pensar en ese lector para que ese lector modelo sea adecuado al destinatario. Algunos ejemplos característicos de estos desajustes. El autor no tiene en cuenta su destinatario y se preocupa, en cambio, por la lectura que harán sus pares u otros posibles lectores. Esto es muy común cuando los autores, en realidad, por ejemplo, en un libro que está destinado a estudiantes, están más preocupados por lo que van a decir sus colegas, profesores de la facultad u otros investigadores, si, por ejemplo, no mencionan determinada bibliografía o determinados autores. Esto suele ocurrir, es decir, a veces encontramos que aparece la mención de una teoría o de un autor que no está enmarcado en la secuencia argumentativa del texto, que no tiene relación con lo que se está exponiendo, pero que el autor considera que debe, ese autor o esa bibliografía debe estar citada porque si no sus colegas lo van a criticar. Porque van a considerar que no tuvo en cuenta el enfoque de ese otro autor. Entonces, ¿qué pasa? El destinatario, cuando lee esa cita, esa referencia a un autor que no tiene relación con el tema que se está desarrollando, queda totalmente perplejo, confundido, intenta darle un sentido a algo que en realidad no lo tiene, es simplemente una marca de prestigio para decir, yo leí a este autor y lo cito, nada más que eso. Pero no está vinculado con el desarrollo del texto. El otro caso es el autor que se desvía de su propósito, es decir, explicar determinado tema, desarrollar determinada historia o determinada explicación para crear un efecto particular, por ejemplo,
poner todo un cuadro extensísimo con datos estadísticos o con una lista de leyes, solamente para producir el efecto de que se observe que el tema es muy complejo, para que sus estudiantes se den cuenta de que hay ahí una cantidad de información muy compleja y que entonces deben prestar atención a la complejidad del tema, nada más, pero que en realidad después no usa esos datos o no usa esas normas para el análisis. O bien porque tiene en mente está discutiendo con alguien, un blanco, en su argumentación, por alguna polémica paralela de las que hay muchas en los ambientes universitarios, y entonces, por ejemplo, incluye testimonios de funcionarios o exfuncionarios, supongamos, para decir algo que está de moda, un libro sobre teorías económicas, y entonces donde el autor hubiera entrevistado a funcionarios que fueron responsables de políticas públicas. Y entonces no edita esos testimonios, cosa que uno habitualmente haría, porque del testimonio oral se pasa al texto escrito, entonces se trata de que la sintaxis sea adecuada a la escritura, que no haya saltos, que no haya titubeos, como hay habitualmente en la oralidad, y el autor prefiere que el testimonio quede tal cual para hacer quedar mal a esas personas que está citando, lo cual no tiene ningún objetivo, ningún propósito relacionado con su desarrollo conceptual ni pedagógico. Otro desajuste es algo también habitual, que es subestimar o sobreestimar las competencias de los lectores. Es decir, a veces los autores, cuando están acostumbrados a dialogar con pares y personas que han leído lo mismo que ellos, es decir, que están acostumbrados a dejar como supuestos y como implícitos lecturas o referencias que en ese ámbito son conocidos, no desarrollan, no presentan a los autores o no hacen una breve referencia del enfoque, de los principales lineamientos de las teorías, porque lo dan por conocido, como si el lector hubiera leído lo mismo que él. Es decir, estamos muy cerca ahí de lo que Flower llama la prosa orientada al autor. Es decir, él está pensando en sus propias lecturas y no en las lecturas que suponemos que puede tener el lector. Se incluye información no pertinente para el destinatario. Bueno, ya mencionamos el caso de esta búsqueda de crear un efecto de complejidad en el texto. O también tiene que ver con esta búsqueda del autor de desarrollar el tema cuando se presenta, por ejemplo, en una norma que se va a analizar, y para presentar la norma previamente se introduce toda una clasificación de la legislación nacional, las características de los distintos tipos de normas y subtipos de normas, cuando en realidad solamente se va a analizar una de ellas que se puede ubicar en uno de esos tipos. Pero como el autor hizo todo ese esfuerzo para entender dónde ubicar esa norma, en qué tipo, qué características tiene y en consecuencia cómo se la puede analizar, entonces reproduce ese esfuerzo en el desarrollo del texto, que en realidad para el lector no es necesario. Bueno, y finalmente cuando la sintaxis es demasiado compleja o el vocabulario demasiado técnico. Entonces, esto también puede confundir al lector, porque puede aparecer una palabra que tiene un significado muy preciso en el contexto de la disciplina o del enfoque o de la teoría que se está trabajando, y en realidad el lector, si no reconoce, si no identifica ese término dentro del contexto de esa teoría, puede quedar confundido y asociarlo con un sentido del léxico común, del lenguaje común. Bien. El otro grupo de problemas es el derivado del género de origen y del registro de origen.
Los géneros de registro oral, como pueden ser las clases, las conferencias, las ponencias en jornadas, tienen algunas características que tenemos que cuidar de no trasladar al texto cuando se pasa a la escritura. Por ejemplo, la descontextualización, ¿no? Supongamos que se traduce esta charla que yo estoy dando a un texto escrito y yo señalo la pantalla, señalo alguna imagen o alguna palabra que está en la presentación y sigo hablando. Es decir, ahí esto está contextualizado espacialmente porque ustedes están acá conmigo, entonces yo puedo hacer señalamientos que si esto se trasladara a la escritura tendríamos que describir. O hacer un chiste referido a la actualidad o a alguna situación de dominio público que, sacándola de ese contexto temporal en la escritura que va a tener otra vigencia ese texto, puede no comprenderse. Entonces, estas características que tiene el discurso oral de descontextualización, es decir, de contextualización en realidad, es decir, el discurso oral está contextualizado en espacio y tiempo. Cuando se elimina esa contextualización, es decir, el discurso se descontextualiza de su contexto de origen en la escritura, bueno, hay que reponer o ver si corresponde que aparezca esa información. Quizás no es pertinente un chiste sobre, no sé, política o sobre política universitaria que yo pueda hacer en este momento. No se me ocurre ninguno porque no es un momento para hacer tantos chistes, pero si lo hiciera, entonces después quizás no tendría sentido trasladarlo a la escritura. Los implícitos, que está un poco vinculado con esto también, con la contextualización, pero en este caso me refiero más a ese conocimiento compartido con el interlocutor, es decir, ahora nosotros acá somos poquitos, a muchos nos conocemos, sabemos que muchos conocen la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de edición, es decir, hay una cantidad de términos que yo puedo usar, quizás sin definir, sin desarrollar, sin explicitar, que al pasar a la escritura para un público más amplio, si yo realmente deseo ser leída por un público más amplio, voy a tener que definir y que explicitar, que abrir esos implícitos. Saltos de registro. A veces ocurre en los textos escritos que se mantienen imperceptiblemente, seguramente, por el autor o por el editor, algunas expresiones que son más coloquiales, más propias de la oralidad. Y eso, bueno, hay que cuidarlo, detectarlo y modificarlo. La redundancia didáctica, es decir, esa repetición que nosotros supongamos en una secuencia de clases. Yo doy un curso, son varias clases y quiero publicar ese curso en forma de libro. Entonces transformo esas clases en capítulos. Bueno, es habitual en un curso que el docente repita algunas informaciones o algunos conceptos que retome, porque son los conceptos ejes, son bases, uno espera que los estudiantes los recuerden, que les quede claro que eso es lo básico del curso. Entonces, esa repetición que tiene un sentido y un propósito en el marco de un curso, no es, sin embargo, adecuada en una publicación donde tiene que haber todo un desarrollo y no se va a volver a definir o a repetir la definición de un término capítulo a capítulo. Otro punto es el de las digresiones o ejemplos que a veces en la oralidad, a partir de una pregunta o para dar un ejemplo más vívido, se derivan a partir de alguna afirmación, de algo que se está explicando y que el fluir de la asociación en el momento del intercambio oral, a veces el expositor no vuelve al punto de partida. Eso pasa porque puede derivarse en algún otro comentario, bueno, pero si eso ocurre en la escritura no puede ocurrir, eso hay que modificarlo. Eso a veces vemos, es decir, ejemplos incluso en textos publicados que
que han sido cuidados, pero que uno observa que a veces hay un ejemplo que no cierra, que el ejemplo no está dando cuenta de lo que se quería ejemplificar. Bueno, entonces eso hay que modificarlo. Con respecto a los géneros de registro escrito que dan origen a estos originales de publicaciones universitarias, pensaba en lo que tiene que ver, Marcela también mencionó algo de eso esta mañana, con algunas partes de las tesis o de los informes de investigación que son obligatorias, que son requerimientos para la presentación de esos textos, el aparato crítico, una profusa bibliografía, el análisis, la síntesis de cada una de las posturas de los autores que se están estudiando, lo que se llama el estado del arte o el estado de la cuestión, que no tienen sentido en otro tipo de publicación. Es decir, si la publicación presenta los resultados de una investigación del autor sobre, no sé, el género en el derecho penal. Entonces, ahí no interesa saber todo lo que se escribió sobre el tema o todo lo que está publicado en relación con ese tema previamente a la investigación. Lo que interesa es conocer los resultados de la investigación y que las citas sean pertinentes a lo que se está exponiendo. Entonces, esto también es lo que se trabaja mucho, como comentaban también los otros editores, cuando se transforman las tesis en libro. Bueno, esto en general son problemas habituales en los originales espontáneos, aunque algunos pueden aparecer también en originales a pedido. Pero en los originales a pedido a veces ocurren otros tipos de problemas específicos. Por ejemplo, si no hubo etapa de preedición, entonces el autor no recibió pautas para elaborar sus originales en forma clara. Y se dijo, bueno, vos escribí sobre la parodia, para un diccionario de literatura. Y no se le dan pautas. Entonces, ¿qué pasa? La extensión puede, es decir, el autor no sabe cuánto se espera que escriba sobre ese tema. Entonces puede ocurrir que en ese diccionario haya distintas entradas con extensiones muy disímiles, entonces que no se pueden editar porque han sido pensadas de manera diferente por diferentes autores. O falta información, porque no se le dio al autor la pauta de qué es lo que se esperaba que escribiera en ese artículo. No, hay lagunas, hay saltos, es decir, sobre todo cuando son proyectos de varios autores, hay que acordar muy bien qué es lo que va a tratar cada uno de los autores, para que no falte la información que tiene que estar sí o sí. O al revés, superposición o repetición de información. Si no se dejaron claros los límites entre cada uno de los capítulos o de los textos, puede ocurrir que dos autores traten el mismo tema o que lo desarrollen de manera similar o diferente, pero que no sea adecuado a lo que se pretende para la publicación. Inconsistencia en el estilo autoral y el registro, es decir, si no se plantea de entrada qué es lo que se espera de esos originales, va a depender del estilo que tenga cada personal de cada autor. Entonces, alguno puede ser más lúdico, más irónico, otro puede ser más poético o más académico. Es decir, va a depender ya de la personalidad de cada autor. Y finalmente, la dificultad de comunicación con los autores, porque si no se les dio pautas claras de entrada, ¿por qué el autor va a aceptar después escuchar a un editor que le pide ajustes, modificaciones, que reescriba, que agregue, que sintetice? Es decir, si no, en ningún momento se le explicó cómo se iba a trabajar, que su texto iba a ser editado y que tenía que tener determinadas características que después iban a ser evaluadas en esa primera lectura que hacemos de macroediting. Bueno, el otro problema, pero que ya ahí es menos grave, es cuando el autor no cumple con las pautas dadas. Es decir, porque también puede ocurrir que el autor recibió pautas,
pero que no cumple con la extensión o no cumple con la calidad de la información, lo que se espera que exponga en su capítulo. Puede haber lagunas, puede haber repeticiones y también en los originales a pedido encontramos casos donde hay desajuste entre el lector modelo y el destinatario. En algunos casos por algunas razones que ya mencioné, como el hecho de estar preocupado por los pares o por el blanco. Eso también pasa en los originales a pedido, porque también puede ocurrir que el autor no reflexione suficientemente sobre el destinatario, sobre su futuro lector. Pero bueno, como en este caso, si las pautas fueron claras, si el autor sabe que después va a haber un proceso de edición y que va a tener que volver sobre el original, puede ser menos complicado que en el caso anterior cuando no hay pautas. Bueno, el otro grupo de originales son las traducciones. Lástima que no está Daniela, porque yo le quería preguntar, porque generalmente cuando una editorial contrata una traducción, no hay posibilidad de modificar ese original. Es decir, ese original se supone que ya fue editado, que ya tuvo un proceso de edición con macroediting, con microediting, y entonces lo que se hace es traducirlo a la lengua meta, lo que llamamos la lengua a la que se traduce, pero a veces ocurre que en las traducciones uno detecta problemas que deberían haber sido detectados en la etapa de macroediting del original. Entonces, normalmente en los contratos no habilitan la posibilidad de modificar ese original. Pensamos, lo hablamos también en la cátedra, que si hay un error muy evidente, tal vez sea posible comunicarse con el autor o con el agente o con la editorial para tratar de enmendarlo, porque es una pena detectar un error y no poder corregirlo. Pero sí, lo que sin lugar a dudas hay que trabajar es en el microediting del nuevo original, que es esa traducción. Esa traducción, está bien, no podemos modificar la estructura, no podemos agregar subtítulos, reordenar el texto, pero sí tenemos que editar la traducción. Por excelente que sea el traductor siempre también es humano, también tiene errores, también tiene interferencias, también se puede confundir con los falsos amigos. Es decir, en cualquier traducción hay problemas que aparecen o saltos, que no tradujo una parte. Es decir, hay que hacer el cotejo de la traducción con el original, estar atento a este tipo de interferencias. A veces el autor reproduce en la lengua meta porque está pensando en las dos lenguas a la vez. O sea, reproduce la sintaxis de la lengua de origen, de la que está traduciendo. Bueno, esos son problemas en cualquier traducción. En las traducciones académicas también ocurren otros tipos de problemas. A veces el traductor es muy difícil conseguir para cada texto un traductor especialista en el autor que se está traduciendo o en los temas que se está traduciendo. Entonces, si el traductor no está familiarizado con el autor o con otras obras del mismo autor, ya sean en el lengua original o en traducciones, a veces ocurre que se retraducen términos técnicos o términos propios de ese autor que ya han sido traducidos a la lengua meta, pero que si el traductor no las conoce, lo traduce de otra manera. Entonces, esos términos que a lo mejor ya están en traducciones incluso canónicas, parece que fuera otro concepto. Nosotros encontramos un caso en el libro Visto y no visto de Peter Berg, que muchos de ustedes conocen, con el concepto efecto de realidad de Roland Barthes. Es decir, en francés ese término es effet du réel, pero en inglés se tradujo como reality effect. Entonces, si el traductor o traductora, no recuerdo quién tradujo el libro de Berg, traduce directamente del inglés reality effect y lo traduce como efecto realidad en lugar de efecto de realidad, es decir, está creando un nuevo concepto que ya existe, porque ya había traducciones de Barthes directamente del francés que ya de alguna manera, bueno, lo habían traducido, habían ganado ese lugar de esa traducción como efecto de realidad. Entonces, siempre conviene
asesorarse, buscar las traducciones que previamente que ya existen del autor directamente al español y ver cómo se tradujeron esos conceptos técnicos. Lo mismo ocurre si el traductor desconoce autores citados en el texto original. Es decir, yo recuerdo haber editado una traducción de una autora francesa que citaba textos de Freud. Entonces lo citaba en francés. Entonces la traductora había retraducido esos textos de Freud desde el francés, cuando ya hay traducciones de Freud canónicas como las de la editorial Amor-Ortu. Entonces ahí hay que buscar, es decir, es trabajo, pero hay que buscar las traducciones que ya existen en la propia lengua. Lo mismo con las citas de obras que aparezcan en el original y que ya han sido traducidas a la lengua meta. Es decir, si hay obras que cita Peter Berg o Roland Barthes o Julia Kristeva o cualquier autor que la cita en su propia traducción, en la lengua en la que la ha leído, bueno, nosotros tenemos que buscar las obras traducidas en la lengua meta a la cual ha sido traducido el texto. Bueno, entonces, ¿cómo abordamos estos problemas de distinto tipo que aparecen en los originales de autores universitarios? ¿Cómo abordamos en realidad cualquier problema cuando tenemos que editar un original? Por un lado, poder distinguir qué es lo que el editor puede resolver por su cuenta, es decir, no abrumar al autor con consultas innecesarias, resolverlas. Cuáles sí requieren una consulta al autor, que no puede decidir por sí mismo porque no está autorizado por el contrato con el autor o con la editorial con la que trabaja, o porque son cuestiones que tienen que ver con lo conceptual y con la postura del autor, con el enfoque del autor. Y los que no se pueden resolver de otra manera que pidiéndole al autor una reestructuración del texto o una reescritura. Entonces, lo primero es hacer este diagnóstico, poder reconocer estos diferentes tipos de problemas y cómo se puede resolver cada uno. En todos los casos, fundamentar las decisiones, tener claro por qué se toman las decisiones. Como decía Gustavo, no corregir por corregir. Hay una expresión en inglés que usan los editores, if ain't broken, don't fix it, algo así, como si yo dijera, si no está rompido, no lo arregles, ¿no? Es decir, solamente cuidar de lo que realmente necesita ser editado, corregido, y siempre por una razón objetiva que se pueda comunicar al autor. Y siempre trabajar en comunicación con el autor, como un trabajo en equipo, colaborativo, no somos enemigos, tenemos el mismo objetivo, que es llegar al lector de la mejor manera posible y lograr el mejor libro posible. Entonces, bueno, esto mismo que hacemos, tenemos que hacer en cualquier edición de cualquier género, también con los originales de autores universitarios.